tratar es distocia de hombros y quiero empezar con algunas preguntas. La primera, ¿qué sabemos sobre distocia de hombros respecto a la prevención de distocia de hombros? 1. La idea es que pongan verdadero o falso, bueno, en su papel, en el celular, lo que sea que tengan, para que al final, cuando le dé la respuesta, veamos qué tanto hemos aprendido. La cesárea en los fetos mayores de 4.500 gramos disminuye la distocia de hombros en la gran mayoría de casos. B. La ecografía diagnostica con precisión una macrosomía fetal. C. Los fetos o recién nacidos de madre diabética tienen mayor riesgo de distocia de hombros en comparación a un feto con el mismo peso de una madre no diabética. Siguiente, la inducción de labor de parto a las 40 semanas, cuando el peso fetal es mayor de 4.250 gramos, elimina la mayoría de casos de distocia de hombros, ¿verdadero o falso? Y la última alternativa que habla del parto asistido, que va con forceps, se asocia a 10 veces más el incremento de distocia de hombros en comparación con un parto vaginal espontáneo. Bueno, en cada letra corresponde colocar si es verdadero o falso lo que se está diciendo. Segunda pregunta, respecto a la maniobra de McRobert, ¿reduce el ángulo lumbosacro? ¿Verdadero o falso? ¿Incrementa el diámetro anteroposterior de la cintura pélvica? ¿Reduce el ángulo de inclinación de la pelvis? ¿Ayuda al descenso del hombro posterior a través del promontorio? ¿Rota los hombros al plano oblicuo de la pelvis materna? Hay que colocar verdadero o falso. Y la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes principios que se mencionan aquí disminuye el trauma fetal durante la distocia de hombros? Claro está. Una tracción sostenida lenta hacia abajo de la cabeza fetal. ¿Verdadero o falso? Eso disminuye o minimiza la lesión fetal, el trauma fetal en la distocia de hombros. La rotación de los hombros del feto al diámetro transverso de la pelvis. La maniobra de McRobert disminuye o minimiza el trauma fetal. La presión fúndica sostenida o famosa maniobra de Christeller, pero una presión firme, ¿ayuda? La maniobra del tornillo de Woods es superior a la salida del hombro posterior, que es la otra maniobra, ¿no? La de Jacquemer. Muy bien, empecemos. La definición de distocia de hombros es un poquito discutida actualmente, debido a que para el American College of Ginecología y Obstetricia hablan de la dificultad en la salida completa o expulsión completa del feto, a pesar de una tracción luego de la salida de la cabeza. Esa es una definición ciertamente subjetiva, porque en algún momento se trató de hacer una definición más objetiva con tiempos y decir que era la dificultad en la salida del cuerpo luego que había salido la cabeza del feto por más de 60 segundos. O lo otro que también se habla actualmente es que el hecho de utilizar maniobras adicionales para la salida del cuerpo fetal. Cualquiera de estas definiciones están aceptadas, solo que la última no la acepta todavía la COG, prefiere las definiciones subjetivas, que serían las de arriba, pero es importante considerar la última, que es lo de los tiempos. Ya entenderemos por qué. Los puntos claves en esta charla es entender que la distocia de hombros relativamente poco frecuente, pero es una emergencia que es impredecible. Y una vez que nosotros reconocemos que estamos frente a una distocia, debemos utilizar las maniobras que ya tenemos que saber. O sea, a estas alturas que vamos a realizar el SERUMS, este tema es demasiado importante porque se va a presentar en cualquier momento de nuestra práctica obstétrica habitual. ¿Cuál maniobra es mejor? No hay un estudio que diga esta maniobra es mejor que la otra. Simplemente tenemos las herramientas allí y en cuanto al grado de
de intervencionismo las catalogamos como de primero, segundo, tercer nivel, cuarto nivel. El hecho de realizar simulaciones, prácticas, charlas y sobre todo esas simulaciones en presencial, que hubiese sido muchísimo mejor hacerlo a manera de taller presencial, porque explicarlo no tiene tanta trascendencia como sí sería hacerlo en presencial. Bueno, igual estas capacitaciones lo que hacen es disminuir las complicaciones asociadas a esta patología. Ahora bien, respecto a todas las complicaciones que se pueden presentar, la única complicación sí que queda todavía veremos es las lesiones braquiales que superan el año de no recuperación. Ese tipo de lesiones braquiales, en realidad ni siquiera a veces con las charlas que se dan o las capacitaciones podría disminuir su incidencia. Factores de riesgo para distocia de hombros. Era para que el círculo rojo salga después. ¿Cuáles son los factores de riesgo para distocia de hombros? Cualquiera puede ser factor de riesgo. O sea, yo no necesito tener en mi cabeza que esta paciente es diabética, que tengo presión. No, cualquier parto puede ser de riesgo. Eso tengo que tenerlo bien claro, porque el 50% de las distocias de hombros, 40 hasta 50% de las distocias de hombros, según algunos estudios, se dan en fetos debajo de 4 kilos, o sea, fetos que no son macrosómicos. Entonces yo estoy esperando que se presente un feto macrosómico y un bebito de 3,300 se me puede morir en una distocia de hombros. A propósito de un caso que nos ha sucedido en el hospital. Factores de riesgo, los ya conocidos. La diabetes materna, se supone que en el caso de la diabetes materna, sobre todo la no controlada, obesidad materna, los partos que se pasan de las 40 a 41 semanas, edad materna avanzada, aumento de la paridad, la historia de distocia de hombros. Eso es recontra importante saberlo, porque el antecedente de distocia de hombros incrementa un 25% más las posibilidades de hacer nuevamente distocia de hombros. Eso tenerlo bien en claro. Factores de riesgo adicionales como estatura corta, una pelvis anómala. Por eso es que el abordaje o la evaluación de la pelvis se tiene que hacer desde el primer control prenatal, eso no se olviden. Factores adicionales ya les mencioné. Y en último punto, es medio controversial también el ultrasonido o las maniobras de Leopold. Pasa que el ultrasonido es muy importante, nos ayuda, sirve para precisar muchísimas cosas. No obstante, en el caso de macrosomía fetal, cuando el bebito está entre 4 4,500, hacer una ecografía es menos específico para diagnosticar una distocia de hombros, para diagnosticar una macrosomía fetal. Incluso los profesionales de la salud preferimos hacer una maniobra de Leopold para orientarnos un poquito mejor. Y esto va encima de la eco. La eco me puede decir que pesa 3 kilos, pero si yo con mi maniobra de Leopold, porque ya le di a mis manos cierto peso, estoy considerando que este bebé es más grande, pues tocará tomar las medidas, hacer el abordaje sabiendo lo que me puede pasar. A más grande el feto, menos precisa la ecografía, eso recuérdenlo. Y recuerden también que el sexo masculino en el feto es un factor de riesgo adicional. Entonces, el manejar de forma correcta o el abordaje de esta patología, de esa emergencia obstétrica como es la distocia de hombros, es un desafío. ¿Por qué? Porque les decía en la diapositiva de la definición, es una patología infrecuente, no se presenta habitualmente. Su incidencia desde 0,2, 0,3, 0,1 en algunos casos, hasta 3%, si no es más, de los casos que no se reportan. Entonces, lo otro es que es un desafío porque el diagnóstico, recuerden que les dije, las definiciones son un poco subjetivas. ¿Qué pasa si yo tengo un bebito que sale la cabeza y demora a salir el cuerpo, pero no con tiempo, sino que siento que estoy haciendo la tracción, que para mí puede ser muy fuerte, pero no sale? Entonces voy a considerar una distocia. La definición es subjetiva, pero eso es lo que hace también este tópico un poquito más complejo para poder saber en qué momento actuar. Es impredecible y se necesita, esto sí tenganlo en cuenta, acciones coordinadas. Hay un equipo multidisciplinario que tiene que actuar para realizar las maniobras. No puede realizar una atención de un parto de distocia de hombros una sola profesional. Así es que si están en la posta y no tienen a nadie más que ustedes, utilizarán a la pareja, al amigo, a quien sea, para que nos ayude a realizar las maniobras
porque no vamos a poder solo si es que se presenta. Y una cosa muy importante a tener en cuenta también es que tengo que capacitar a mi equipo. Si en mi centro de salud yo no tengo equipo, porque soy la única que está allí, entonces cuando la señora venga para el parto, saber con quiénes cuento, con quién estás, con tu hermana, con tu mamá, entonces ya, señora, mire, vamos a hacer tal cosa, preparas a tu equipo. Recuerda en la diapositiva que les puse con el círculo rojo, cualquier parto tiene riesgo de hacer distosia de hombros, no necesito tener necesariamente los factores de riesgo. En este video lo que estamos viendo es la posición materna al momento del parto. El bebito normalmente va a seguir sus movimientos de encaje, descenso, rotación interna, rotación externa y salida de la cabeza, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando se da el descenso, encajamiento, el hombro anterior va a impactar sobre la sínfisis del pubis, como vemos acá. Esta es la sínfisis del pubis. Y al impactar sobre la sínfisis del pubis, va a dificultar la salida del cuerpo respecto de la cabeza. Es ahí que viene el problema. Una cosa a considerar es que tenemos la costumbre, y me enseñaron, pésimo, a mí también, a que cuando pasa esta obstrucción, coja la cabeza y me vaya hasta abajo. Eso es lo que pasa. Miren los nervios de color amarillo. Eso es lo que pasa. Por eso es que la lesión o la complicación fetal más frecuente es la lesión del plexo braquial. No se tracciona la cabeza hacia abajo, la tracciono en un plano axial directamente a mi pecho, si estoy de pie. Esa es la forma como debo hacerlo. Ahora, la maniobra de McRoberts lo que va a hacer es que va a disminuir el ángulo lumbosacro, va a hacer que el hombro posterior pueda descender más fácil debajo del promontorio, no va a producir rotaciones la maniobra de McRoberts. Sobre si es que disminuye el ángulo anteroposterior de la pelvis, la maniobra de McRoberts es discutible, a propósito de la segunda pregunta. Y la maniobra de Masanti, que consiste en la presión suprapúbica, no encima de la sínfisis, sino acá encima, no una maniobra de Steller, que eso ni siquiera existe, no se debería hacer, es una barrabasada, es un crimen hacer la maniobra de Steller, eso es antiguo, eso queda para traumatología, no para ginecología. Bueno, Masanti es aquí, presión sobre la sínfisis del pubis, desanclo el hombro anterior y el bebito va a salir. En un 80 hasta 90% de las distocias de hombros, con esas dos maniobras puedo solucionar el problema. Entonces, para la COG nos dan una forma de manejo que debería basarse en, primero hacer el diagnóstico. Me voy a dar cuenta que estoy frente a una distocia de hombros por el famoso signo de tortuga, ¿no es cierto? Sale la cabeza y hay una pequeña retracción que me indica que no va a salir el hombro porque se atoró. Puede ser una obstrucción del hombro anterior, una obstrucción del hombro inferior, cualquiera de las dos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda, como en el 100% de las emergencias obstétricas. No sé el resto de medicina cómo va, pero en el 100% de las emergencias obstétricas lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda. Llamo a mi equipo. Pero una vez más, como yo no sé qué parto se va a complicar con una distocia, no voy a esperar que me pase. Yo tengo que tener a mi gente preparada. Yo no puedo atender un parto sola en mi posta. Así sea el vecino, la profesora, a quien sea llamo para que esté conmigo, porque esta eventualidad se puede presentar y yo sola no voy a lograr solucionar el problema. La episiotomía, con todas las discusiones y controversias que tiene realizarla, también es una opción. La maniobra de McRoberts, que es la primera que realizamos, maniobra de primer nivel, poco invasiva, y las siguientes maniobras, que son todas las maniobras de rotación que pueda haber. La maniobra también la de la presión suprapúbica es otra maniobra a considerar. Bueno, las maniobras de rotación como la maniobra del tornillo de Bush, la salida del hombro posterior, la famosa maniobra de Jacquemier, o la maniobra de Gaskin, ¿no? Poner a la paciente en 4, y son maniobras de segundo o tercer nivel que vamos a utilizar. A ver, sobre este punto quería decir lo siguiente. Miren, hay un estudio que sale en el año 2018. La maniobra del pushback maneuver, o la maniobra de empujar la cabeza fetal o regresarla, empujarla hacia atrás, como que hacer la flexión de la cabeza en vez de la extensión. ¿Cómo sale un bebito? Sale por el canal vaginal, en la foto A1, A2 vamos a ver. Sale por el canal vaginal, hace una extensión, ¿cierto? Y ahí es donde se atora. Lo que voy a hacer con la maniobra del pushback es, como vemos en la figura B, presionar una vez que vi el signo de la tortuga de inmediato, incluso antes de la maniobra de McRoberts se menciona, presionar hacia abajo la cabeza fetal
para favorecer que el hombro anterior pueda descender, no tan pronto, porque hasta el parto precipitado es una condición de riesgo para hacer distosia. Entonces, si yo veo el signo de la tortuga, de inmediato, incluso antes del Van Roberts, presionar hacia abajo la cabeza, lo contrario a lo que va a hacer, que va a ser la extensión, voy a presionar hacia abajo buscando la flexión de la cabeza, para darle chance a que este hombro pueda desanclarse simplemente con segundos tiempos para que pueda bajar y ya no haya mayor problema. Esta maniobra, según este estudio, que sería bueno que lo revisen porque nos demuestra con estadística bastante fiable que disminuye la tasa de distosia de hombros, o sea que va a favorecer la salida del cuerpo antes de los 60 segundos e incluso disminuye el uso del resto de maniobras que se utilizan para contrarrestar la distosia de hombros. Y esto es actual, de pronto todavía no lo tenemos en las guías, pero es un estudio que sería bueno considerar y una maniobra que podríamos realizar. Para el Royal College de Ginecología y Obstetricia y el CNIC de Barcelona existe no sé si se puede ver acá, qué pena. Ojalá que puedan ver el acrónimo de arriba. En la parte superior dice HELPER con doble R for shoulder dystocia, que significa HELPER con doble R, significa lo siguiente. Significa que lo primero que tengo que hacer, H de help, pedir ayuda. Siempre pedir ayuda es lo primero que tengo que hacer en obstetricia cuando se me presenta un caso de distosia de hombros o cuando tengo cualquier emergencia obstétrica. Segundo, la E de episiotomía. La episiotomía, que lo voy a decir en una diapositiva puntual, no es que realice para desanclar los hombros, no es parte blanda, pero sí para manipular o para hacer las maniobras. La posición de las piernas, legs, que es la maniobra de McRoberts, una flexión sostenida, hiperflexión de las caderas. La P de maniobra suprapúbica, la presión de la maniobra suprapúbica, o que es la maniobra de Masanti, ¿cierto? E de enter, que quiere decir ingresar mi mano para realizar las maniobras de rotación, las que haya, o tornillo de Bush, o Rubin, que es lo contrario al tornillo de Bush. R de remover el hombro posterior, es la maniobra de Jacquemier, que estamos hablando maniobras ya de tercer nivel, de ingresar mi mano, coger el bracito del bebito y tratar de sacar el hombro posterior. Y R, que significa voltear a la paciente, R de roll, voltear a la paciente, ponerla en posición en apoyo sobre sus piernas y sus manos para lograr que el hombro posterior se vuelva a hombro anterior y pueda desenclavar si es que el hombro posterior también se ha quedado a nivel de promontorio y pueda salir por gravedad, que ayude también al descenso del bebito. Esa es la maniobra de Gasti. Bueno, entonces, así empieza lo de la distosia de hombros. Sale la cabeza fetal, hay un signo de la tortuga, y entonces yo voy a coger la cabeza y voy a traccionar hacia abajo, como me enseñaron mal, y producir una lesión del plexo braquial, como vimos en el video. Entonces, la tracción de la cabeza debe ser una mano arriba, una mano abajo, en forma de tijera, como hacemos, y traccionarlas a mi pecho, seguir el plano de la columna vertebral de la madre, seguir ese plano hacia mí. No funcionó, entonces vendrán las siguientes medidas iniciales. Primero, si identifico el problema, debo de registrar la hora de inicio en el momento en el que se está produciendo este signo de la tortuga. Y por eso es que necesito varias personas, porque una va a estar simplemente viéndome el tiempo, calculo el tiempo, son 10:45, ok, empieza a controlar el tiempo y cada minuto me vas a decir 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, como hacemos un RCP, ¿no? Porque es un feto que se me puede morir, porque también hay muerte por distosia de hombros, claro que sí. Y si yo no tengo los tiempos claros, me voy a pasar ahí 10 minutos, que son entre 7 y 10 minutos, el feto ya está muerto. Así es que por eso es que necesito tiempos. Bueno, empiezo a registrar el tiempo. Lo siguiente es pedir ayuda, llamar más gente, no puedo yo sola. Dar instrucciones al equipo y a la paciente de manera clara y manteniendo la calma. En el caso de mi equipo debería tenerlo preparado ya. En el caso de la paciente también debería haberle comentado, pero si no le comento en ese momento que debe relajarse, debe estar tranquila, a pesar de estar con toda la dificultad del expulsivo, yo lo entiendo, pero debemos de darle esas instrucciones para que nos ayude a que saquemos a su nena y no se complique. La mamá no debe pujar. Si la mamá no debe pujar, porque el hombro anterior está enclavado en la sínfisis del pubis, por supuesto que están contraindicadas las maniobras de presión fúndica o ya les mencioné, el Cristeller arriba, totalmente contraindicado, una barra basada, jamás, un médico no debe realizar eso, recuérdenlo por favor, eso no se hace.
algunos lugares de tensión de parto incluso hasta escalerita tienen para que se suban a presionar. ¿Qué pasa? Eso ya no se utiliza, está contraindicado, para nada. Bueno, parar la perfusión de oxitocina porque va a estimular a que la mamá quiera pujar, evitar la tracción excesiva o rotación excesiva de la cabeza fetal, cuello fetal. Una cosa muy importante es posicionar a la paciente en una camilla acostada sin almohadas, porque para que la maniobra de McRoberts nos salga mejor y pueda realmente aplanar ese ángulo del lumbo sacro y favorecer la salida del hombro posterior o el deslizamiento del hombro posterior, tengo que tener a la mamá plana. O sea, que si mi camilla estaba con angulación, la pongo plana realmente, flexiono, incluso si la paciente estaba en posición de litotomía con las piernas sobre el banquito, saco las piernas de allí y flexiono, una persona con la pierna hasta acá, otra persona con la pierna flexionándola hasta acá y yo al medio atendiendo el parto. Una sonda vesical solamente si es necesaria, de repente una Nelaton para evacuación de la vejiga si estuviera vejiga llena. Seguir registrando los tiempos entre maniobra y maniobra, porque les repito que si pasa un minuto y no está funcionando, debo de agregar otra maniobra más o cambiar otra maniobra. Eso es básico, esas son las medidas generales para el abordaje de anestesia de hombro. La primera maniobra, que es la maniobra de McRoberts, les decía, primero que para el Clínic de Barcelona, que es quien nos da la consejería, es que desaparecer las almohadas y poner esta camilla plana. De este modo voy a favorecer que la pelvis, el diámetro interno de la pelvis se alinee con la columna vertebral para que pueda descender más fácil el bebé. Voy a disminuir la angulación de nivel del promontorio también para que pueda salir el bebé. La discusión está si es que realmente amplía el ángulo antero-posterior, porque en realidad el hueso no se va a mover y el ángulo va a ser el mismo. Lo que pasa es que va a angular la pelvis interna respecto a la columna vertebral. Pero es una hiperflexión, ¿correcto? Alguien en una pierna y la otra persona en la otra pierna. Esta maniobra sola soluciona hasta el 70% de distocias de hombros. La maniobra siguiente, que es la de Masanti o presión suprapúbica, depende de cómo está mi bebé. O sea, qué fácil aquí si el bebito me está mirando para este lado, pero algunos bebés salen mirando hacia abajo, hacia el ano. ¿Cómo sé dónde está el dorso? Entonces también es importante al momento de tener el parto saber dónde se encontraba el dorso, porque pónganse en la posición que si yo presiono de atrás, tengo que presionar de la espalda hacia adelante. Si tengo el bebé que mira a la derecha o a la izquierda, pues qué fácil, porque si mira a la derecha, presionaré de la izquierda a la derecha, y si mira a la izquierda, a lo contrario. Pero si el bebito está mirando hacia abajo y yo no sé dónde está el dorso, pónganse que presiono de adelante hacia atrás. El hombro que ya estaba enclavado, lo sigo enclavando porque no va a salir. Tengo que presionar de atrás hacia adelante para desenclavar y que pueda salir por fin. Entonces, por eso es importante saber dónde está el dorso. Y si ya salió la cabecita y tengo la suerte que está mirando a derecha o izquierda, pues asumo que la parte posterior es el dorso. Y de atrás hacia adelante con una angulación más o menos de unos 45 grados, de este modo, o algunos lo hacen con las dos palmas de la mano. La siguiente maniobra, que es la maniobra suprapúbica, es esta de aquí en la que les decía que voy a desenclavar este hombro anterior para que pueda, junto con la maniobra de McRoberts, no es separada, junto con la maniobra de McRoberts, presiono para que pueda por fin descender el hombro anterior y salir el cuerpo fetal. En este videíto estamos observando cómo es que se realiza la flexión para el caso de la maniobra de McRoberts, y al realizar esta hiperflexión, porque es una hiperflexión, aplanamos, le decía, el ángulo de la columna vertebral a nivel del lumbosacro promontorio, y favorecemos de este modo la salida del hombro anterior, ¿sí? La siguiente maniobra, luego de McRoberts, luego de Masanti, que es la maniobra del tornillo de Guts, consiste en ingresar mis dos manos, una hacia el hombro anterior, que va a empujar el hombro, y otra hacia el hombro posterior, que va a mandarlo en sentido contrario para favorecer el giro del bebé y tratar de ponerlo en el plano oblicuo al menos, o transverso, que son los planos más grandes, para que desancle el hombro. Entonces giro de este modo. Lo contrario es la maniobra de Rubens, que es lo mismo pero hacia el otro lado. Pero la primera, que es de Guts, irme al hombro anterior, la parte posterior del hombro anterior, y empujarlo. Como lo que haría la suprapúbica, yo lo que ayudo o favorezco de este modo. La salida del hombro posterior, que son maniobras de tercer nivel, que consiste en ingresar mi mano por la parte inferior, tratar de coger el brazo, el codo del feto, coger la manito y traccionarla hacia arriba.
En este tipo de maniobras necesito hacer una episiotomía porque es mi mano, dependiendo del tamaño de mi mano que va a ingresar, voy a producir lesiones a nivel perineal si este perineo es muy pequeño, y traccionar y sacar el hombro. El riesgo es que puede producirme una fractura de húmero, eso sí, pero bueno, sería otra maniobra a considerar. La otra maniobra es la maniobra de Gaskin, en la que pongo a la paciente en 4. Esta maniobra fue descrita por primera vez por una matrona en 1966, y al colocar a la paciente en posición de rodillas y manos, el hombro posterior se vuelve anterior, desancla porque cambia la angulación y por gravedad va a poder salir el bebito. Algunos consideran incluso, miren este estudio, que la maniobra de Gaskin deberíamos considerar, este es un estudio de hace 6 meses más o menos, esta maniobra debería incluso realizarse en primer lugar y podría estar antes que Masanti, porque se asocia bastante a la disminución de las complicaciones asociadas a la distocia de hombros, lesión braquial, asfixia perinatal y todo ello. Las complicaciones fetales, dentro de las que conocemos, la más frecuente es la lesión del plexo braquial, hasta un 15% en promedio, luego una fractura clavicular, luego fractura del húmero y lo más temido, la encefalopatía hipóxico isquémica, 0.3%, y un exitus fetalis, un óbito, muerte del bebé, también la misma incidencia que la encefalopatía hipóxico isquémica. Eso a tener en cuenta. Las complicaciones maternas se asocian generalmente a lesión perineal y hemorragia posparto por una episiotomía amplia o por el tiempo que estuvimos con oxitocina, porque ya había hecho disfunción, porque otro factor de riesgo también para distosia es que me está haciendo disfunción durante el trabajo de parto, de tensión del descenso, de la dilatación, y sigo con la oxitocina, entonces estoy aumentando el riesgo para que este bebito me vaya a hacer una distosia de hombros. ¿Hacemos o no hacemos episiotomía? Y les decía hace unas diapositivas atrás, la episiotomía es parte blanda, la distosia de hombros son huesos. Debo hacerla así, claro, pero con indicación obstétrica. ¿Qué va a hacer? Si tengo un periné, un introito estrecho, si tengo la horquilla inferior de repente muy pequeña, si es primigrávida, o si voy a hacer maniobras ya de segundo o tercer nivel, donde tengo que meter mi mano es grande, sin dudas, para no lesionar otras zonas, entonces prefiero hacer una episiotomía, ¿no? Pero por esa indicación, no porque me va a ayudar a sacar, ayudar en la situación puntual de la distosia, sino para las maniobras adicionales que tengo que realizar. Una cosa que debemos considerar también es que, miren, hablamos de complicaciones maternas fetales y nos olvidamos de nosotras, las profesionales de salud que atendimos el parto. A pesar de lo que yo haya descrito, de los videos, de lo que vean, jamás se va a comparar con vivir una situación de distosia de hombros con complicaciones finales desastrosas. Entonces el escenario actual de atender una distosia de hombros es mucho más dramática de lo que pueden haber escuchado en las diapositivas previas. Por lo tanto, no debemos olvidar la salud mental de nuestros profesionales. Y hay un estudio muy simpático, este estudio que es, si mal no recuerdo, del año pasado también, en donde se evalúa la posibilidad de distosia de hombros como una alternativa de crecimiento más que como un daño, en el sentido de que, si bien es cierto que está mediada nuestra salud mental luego de realizar esas atenciones, podemos ganar o sacar un aprendizaje tremendo de estas situaciones, sobre todo si es que mi jefatura, los departamentos, se encargan de hacer la evaluación psicológica, de hacer más trabajo tipo taller para promover o disminuir estos riesgos, y no olvidar ese estrés, ese daño en la salud mental que se produce, no olvidarlo ni ignorarlo. Puede ser una alternativa de crecimiento más que una situación negativa para nuestro crecimiento profesional. Finalmente, las intervenciones para disminuir las complicaciones de distosia de hombros, este estudio que se ha realizado el año pasado también, si no recuerdo mal, es muy interesante porque se ha visto que las prácticas, charlas, talleres y todo el abordaje académico que realizamos para disminuir las complicaciones de la distosia de hombros ciertamente disminuyen las lesiones del plexo braquial neonatal, pero con un incremento ligero de la tasa de cesáreas y un incremento también en el diagnóstico de distosia de hombros, porque como ya hemos revisado el tema, entonces estamos más pendientes y podemos diagnosticar un poquito, podemos hacer el diagnóstico mucho más precoz de lo que antes hacíamos. Y como mencioné en diapositivas anteriores, cuidado con esas lesiones braquiales
que duran más de un año, que son las lesiones braquiales a largo plazo, porque esas desafortunadamente parece que no disminuyen ni siquiera con la capacitación que podamos tener, la incidencia de ellas. Este estudio es interesante también, es de hace un par de años, en donde se evalúa los determinantes que hacen que una paciente con diabetes mellitus tenga más incidencia o más riesgo de desarrollar distocia de hombros. ¿Qué variables podría modificar para disminuir esta incidencia tan elevada de distocia de hombros en las pacientes con diabetes? Y se hace un estudio de casos y controles, 103 casos con 126 controles. El resultado es que si yo doy la evaluación y soporte adecuado a las pacientes, si yo limito la ganancia ponderal desde el inicio del embarazo, y esto sí lo remarco un montón porque ya de qué vale si tengo la distocia, si tengo las lesiones, ya se presentó. La cosa sería trabajar sobre la prevención. Aquí está la prevención, pues. Aquí está la prevención. Limitar la ganancia ponderal en el inicio del embarazo, acortar el intervalo de diagnóstico desde el diagnóstico de diabetes hasta el tratamiento. O sea, pedir test de tolerancia a todas las pacientes desde la semana 24 o a las que tengan factores de riesgo desde el primer trimestre, porque el tiempo que demora en instaurar el tratamiento luego del diagnóstico es también lo que predispone a que este bebé que crece en un medio hipermetabólico tenga una cintura escapular más grande y haga la famosa distocia de hombros. Y estos factores son totalmente modificables. Ya el capacitar a la paciente, el limitar la ganancia ponderal, el acortar el intervalo de diagnóstico y tratamiento de la diabetes, y el uso de insulina también favorece o disminuye esta incidencia de macrosomía y obviamente distocia de hombros. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si tienen alguna pregunta.